En esta oportunidad vamos a conocer cómo se realiza el diagnóstico de una batería con el uso de un multímetro. En el siguiente procedimiento vamos a realizar el diagnóstico de la batería mediante una pinza perimétrica y mediante un multímetro. Entonces, para hacer el diagnóstico de una batería, lo primero que tenemos que tener en cuenta es su voltaje, su tensión. Entonces, vamos a utilizar el multímetro y vamos a medir el valor de tensión entre los bornes positivo y negativo. El valor de tensión full cargada es de 12,72. Aquí ya podemos tener un diagnóstico de esta batería, el cual tiene 12,03, es decir que está ligeramente descargada. Eso me puede generar una falla en el momento de prender el vehículo, incluso me puede generar que el vehículo no arranque debido a una baja tensión. El siguiente procedimiento a realizar, vamos a verificar dos cosas: el sostenimiento de la carga o de la tensión de la batería y la recuperación de la batería. Entonces, para el sostenimiento de la tensión de la batería, entonces vamos a desconectar la ignición. En este caso podemos desconectar aquí la bujía, en este caso la bobina. Vamos a desconectar aquí los cables de alta para hacerlo pues mucho más rápido y poder ver este proceso. Entonces desconectamos los cables de alta teniendo en cuenta sus posiciones para que el vehículo no nos vaya a encender, y le damos a dar arranque y ponemos el cronómetro a andar por el tiempo de 1 minuto. Entonces, listo, tenemos 83. Listo, nos marcó 10,59, si no estoy mal. Es decir, cuando el valor de tensión o sostenimiento de carga está por debajo de 9.5 voltios durante el arranque, significa que la batería no está sosteniendo la carga. En estos momentos la batería está por encima de 10 voltios, es decir que está el sostenimiento de carga está bien. Y al transcurso de 1 minuto vamos a medir cuánto voltaje recupera. El valor de recuperación debe ser muy cercano al valor medido, que recuerden que fue de 12 voltios. Entonces vamos a esperar que complete el minuto. Voy a enfocar ahí como por... Llevamos 30 minutos. Y listo, ya tenemos 1 minuto. Vamos a medir el voltaje. Y tenemos un voltaje de 11,79 voltios. Es decir, la recuperación ha sido muy cercana al valor de voltaje. Realmente el diagnóstico de esta batería inicialmente, momentáneamente, es que se debe recargar la batería, se debe bajar, se debe hacer un proceso de recarga para llevarla a su voltaje nominal, nuevamente hacerle las pruebas si ella sostiene la carga, ya que pues tiene un voltaje bajo. Otro diagnóstico importante de la batería es el diagnóstico de la resistencia interna de la batería. ¿Cómo lo diagnosticamos? Importante, medir el voltaje sin carga, totalmente sin carga, para que lo registremos y determinemos la resistencia interna. Tiene 11,79 y vamos a medirle el amperaje mediante con la pinza perimétrica. Vamos a utilizar nuestra pinza en perimétrica y en estos momentos vamos a calibrarla que esté totalmente en cero. Entonces la pinza vamos a ponerla, a apagarla, nuevamente encenderla, y vamos a, con este botoncito vamos a calibrarla que esté muy cercano al valor de cero. La idea es que quede en cero totalmente. ¿Listo? En estos momentos vamos a colocarla en este negativo. Vamos a medir el amperaje bueno, puede ser negativo o positivo. Vamos a colocarla acá en la línea negativa. Se nos ha movido el valor. Vamos a calibrarla nuevamente.
Listo, ahí está, cercano a 0. Y vamos, ya que tenemos la ignición desconectada, vamos a medir el voltaje y el amperaje. Vamos a observar, entonces démosle arranque por favor, 11,77 y vamos al arranque. $10,50 y 104 amperios. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Con los dos voltajes, vamos a restar los dos voltajes, el voltaje medido con el voltaje con carga, y lo vamos en este caso esa diferencia la vamos a dividir con el amperaje. Ese valor me va a dar un valor resistivo, según la ley de Ohm me da un valor resistivo, me da un valor de resistencia interna. Y esa resistencia interna la vamos a calcular con el dato que me dice la batería. Esta batería tiene en corriente en este caso de arranque el amperaje de arranque en frío de 500. Entonces el estándar es 2.5 divido este valor y comparo lo que yo medí con el valor de la batería, y de esa manera pues diagnosticamos el estado de la batería. En este último paso les quiero mostrar cómo calcular o determinar la resistencia interna y diagnosticar la batería. Entonces ahí tenemos los valores medidos. El voltaje sin es voltaje sin carga, el voltaje con es voltaje con carga. En este caso la hicimos con el motor de arranque. Y pues esta diferencia de voltaje la llamamos voltaje interno, que es de 1,23. Ese 1,23 lo dividimos en el amperaje que se consumió en ese diferencial de voltaje. En este caso, recordemos, y mirando el anterior procedimiento, nos dio 103.1 amperio. Entonces este diferencial 1,23 sobre 103.1 nos da un valor de 0,011 ohmios. Esa es la resistencia interna de la batería. Para saber si esta batería está en correcto funcionamiento, la resistencia ideal, la llamamos resistencia BAT, resistencia de batería, es 2.5 sobre la corriente, o en este caso la capacidad de la batería de arranque en frío, que en este caso para esta batería es de 500 amperios. Entonces el 2.5 dividido en 500 para esta batería nos da un valor de 0,005. Entonces si comparamos la resistencia de la batería ideal con la que medimos, nos damos cuenta que tenemos una resistencia más alta que la que el fabricante ha especificado. Es así que esta batería, por estas razones, continuamente se descarga y tiene el problema de no sostener o no retener carga. Entonces ese es un diagnóstico muy importante para este tema de las baterías. Muchas gracias y los espero en otro próximo video.